Hoy este es uno de esos capítulos que a mí me encantan porque te hablo de formas precisamente de hablar. De formas de hablar, de léxico, de canarismo, y lo vamos a hacer en este capítulo con Humberto Hernández. Soy José Luis Martín y estoy encantado de saludarte. Esto se llama World Media Podcast y ya sabes que desde Canarias, que es desde donde parte este podcast, pues también nos ocupamos de temas que justo pues tienen relación con el archipiélago canario. Y uno de ellos es el hablar en el día de hoy con el presidente de la Academia Canaria de la Lengua, Humberto Hernández, pues de todas esas palabras que existen en Canarias que son diferentes a otros lugares, son palabras propias y algunas pues que se han ido perdiendo, pero otras que por fortuna permanecen, y gracias también en este caso a academias como la Academia Canaria de la Lengua. Así que quédate para que veas de qué manera hablamos los canarios, cuáles son esas palabras, y estoy seguro de que vas a disfrutar de este capítulo. Humberto Hernández, presidente de la Academia Canaria de la Lengua. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿y ustedes qué tal? Bien, encantado de poder hablar de la academia, que creo que quizá, pues muchas veces, a mí por lo menos siempre me ha llamado muchísimo la atención el hecho de saber, ¿no?, que tenemos una Academia Canaria de la Lengua, pero no sé hasta qué punto se conoce. ¿Se conoce esta academia por parte del ciudadano? Bueno, no lo suficiente, ¿eh? Creo que debería tener mayor proyección en la ciudadanía. Nosotros hacemos lo que podemos, ¿no? Uh-huh. De hecho, tenemos una página web y desarrollamos una actividad, creo que muy interesante, sobre todo, a lo mejor donde se nota más es en los centros docentes, ¿no? Tenemos un programa, un convenio con la Consejería de Educación, y los académicos nos desplazamos a muchos centros docentes a impartir charlas relacionadas con la modalidad canaria. A lo mejor para el público general no hay tanto conocimiento, ¿no? Uh-huh. Aunque eso sí, nosotros nos ocupamos de hacer lo posible para que llegue a todo el mundo, ¿no? De hecho tenemos, por ejemplo, un programa todos los martes por la tarde en Canarias, en la radio Autonómica. Canaria, en la Autonómica, sí. Y luego, pues en fin, cada vez que se nos pide nuestra participación, intervenimos en cualquier programa de radio, televisión, incluso en la prensa. Yo mismo suelo colaborar de forma periódica, por lo menos cada 2 semanas, y publico un artículo amplio sobre cuestiones relacionadas con nuestra modalidad. En fin, pero sí, sería bueno que nuestra institución tuviese mayor proyección ciudadana, desde luego que sí. Que te digo, hacemos lo posible, pero en fin, nunca es suficiente. A lo mejor tenemos que desarrollar más estas cuestiones de mercadotecnia, ¿no? y de difusión, en fin, de la institución, ¿no? Sí, y de el problema es que nuevos medios también, el problema exacto. Es que nos centramos en otros asuntos quizás claro. más interesantes que no estos que parecen periféricos, ¿no? Sí. ¿Cómo definiría la Academia Canaria de la Lengua? Para conocerla en profundidad, pero también de manera sintetizada. Bueno, para que se entienda el porqué de la Academia Canaria de la Lengua, es que mucha gente cree que, incluso nos han preguntado, ¿y qué hace la Academia de la Lengua Canaria? No es la Academia de la Lengua Canaria, es la Academia Canaria de la Lengua Española. Por si no se tiene claro, sépase que todas las lenguas están constituidas por un conjunto de dialectos, ¿no? La lengua no, como algo unitario, homogéneo, único, no existe, ¿no? Toda lengua, el español, el inglés, el francés, el alemán, el portugués, son un conjunto de dialectos integrados, ¿no? Pues bien, todos estos dialectos merecen su estudio, merecen ser respetados, valorados y en fin, además no es que lo diga yo, es que lo dice la propia Constitución. La Constitución española, en su artículo 3.3, creo que en el 1 dice que el español es la lengua de todos los españoles, pero luego existe una serie de modalidades dialectales que todos los españoles deben conocer, ¿no? Deben conocer y modalidades que deben considerarse como patrimonios culturales, ¿no? Bien, pues en el caso de las modalidades dialectales del español de España están poco consideradas, porque se cree que la Real Academia Española es la que nos representa, la que, en fin, se ocupa de nuestro dialecto, y tristemente no es así. Mientras que en las modalidades dialectales americanas sí existen academias por países, ¿no? Es que ese es uno de los requisitos que pone la Real Academia Española para que una modalidad lingüística tenga una academia, que es que tenga el respaldo de un Estado. Nosotros no tenemos un Estado y, en consecuencia, pues no podemos estar en esa red de academias correspondientes que sí existen
en todo el ámbito hispanoamericano. Pues bien, dada esa deficiencia, en el año 99, pues un conjunto de intelectuales, filólogos, etcétera, ¿no? Pues propusieron la creación de esta institución que no existía, ¿no? Y el Parlamento de Canarias, con muy buen criterio, creo que aprobó la creación de esa institución, que es la Academia Canaria de la Lengua, cuyos objetivos, bueno, por lo pronto ya aprovecho para invitarlos a que entren en nuestra página web y ahí pueden ver todo esto con detalle. En la página web, bueno, pongan Academia Canaria de la Lengua y entrarán fácilmente por Google, ¿no? Si no, la dirección es academiacanarialengua.org. Ahí pueden verse todos los objetivos de la institución, los estatutos, los miembros, etcétera, ¿no? Pero bueno, en síntesis, yo diría que la Academia Canaria de la Lengua se ocupa de defender, promover y estudiar nuestra modalidad lingüística regional. Alguien podrá decir, bueno, esto lo hacen ya los filólogos, lo hacen los departamentos de filología de las dos universidades canarias. Sí, cierto, pero la finalidad con que lo hacemos, yo también soy universitario, la finalidad con que se hacen esos estudios en los departamentos de filología no es la misma, la finalidad puramente investigadora, puramente descriptiva, no es la misma que la finalidad con la que lo hace una academia como la nuestra, ¿no? O sea que, en resumen, serían esos tres objetivos: defender nuestra modalidad. En fin, yo creo que ya la defensa a estas alturas, creo que la modalidad se defiende solita, ¿no? Pero bueno, ahí estamos nosotros para respaldar esa defensa. Por supuesto, promocionarla, llevarla a los colegios, llevarla a los medios de comunicación y decirles a los canarios que tenemos una modalidad del español tan buena o tan mala, eso depende de cada uno de nosotros, tan buena o tan mala como cualquier modalidad del español. Ni inferior, como mucha gente ha pensado, a la modalidad del español castellano septentrional, ni superior al andaluz, ni al andino, ni al caribeño. Una modalidad más. Todas están en pie de igualdad en esta relación de integración con todas las modalidades que constituyen la lengua española. Además de estas dos cuestiones, de la de defender y promover, pues existe también la promoción, el estudio de la modalidad. Normalmente, a veces los estudiosos, los filólogos, nos desentendemos de cuestiones que nos parecen poco importantes y, sin embargo, sí lo son. Por ejemplo, se me ocurre, ahora estamos trabajando en un proyecto precioso que ya está bastante avanzado, que es un corpus del español oral en Canarias. Eso en las universidades pues apenas se trabaja. Nosotros estamos trabajando en la recogida de muestras de orales de todos los rincones del archipiélago, con el fin de incluirlos en un gran corpus, ¿no? Y al alcance de cualquier hablante que quiera saber cómo se dice tal palabra en tal lugar de la isla de La Gomera, ¿no? O cómo se pronuncia tal y cual expresión, ¿no? En fin, que creo que hay cuestiones que justifican que la academia también se dedique al estudio de nuestra modalidad frente a lo que alguien pueda pensar. Esto parece que es una función redundante, ¿no? No lo es, ¿no? Es complementaria a lo que se hace en la investigación filológica. O sea, creo que luego, por supuesto, la academia pues tiene una serie de publicaciones interesantísimas en relación con esta modalidad. La academia participa de encuentros con los medios de comunicación. Cada 2 años tenemos una jornada que tratan del español de Canarias y los medios de comunicación, otra jornada el español de Canarias y la enseñanza de la lengua, etcétera, ¿no? O sea que yo, de verdad, invito, porque mucha gente lo desconoce, que acudan a nuestra página web para que vean la interesante labor de la Academia Canaria de la Lengua. Y en este caso me gustaría también preguntarle, porque claro, en esa defensa que hace, ¿no? que hacen desde la Academia, precisamente no sé, hasta los propios canarismos, desde su propia impresión o desde la impresión de la Academia, estamos viendo cómo se están perdiendo palabras que antes eran muy usadas, muy utilizadas y que ahora ya casi ni se están utilizando. Bien, esa es otra idea también que nosotros nos encargamos de explicar, ¿no? Suele decirse, pero no solo con el español de Canarias, sino con el español en general, que el español se degrada, ¿no? El español se empobrece, ¿no? Eso es falso, ¿no? El español, lejos de lo que la gente pueda decir, el español constantemente se está enriqueciendo. Al español lo que le ocurre, como a toda lengua viva, como al inglés, como al francés, como al alemán, es que cambia, es que evoluciona. Eso es lo que le ocurre, ¿no? Ni más ni menos, ¿no? En consecuencia, hay palabras que desaparecen y palabras que aparecen. ¿Qué
¿Qué palabras desaparecen? Pues normalmente aquellas palabras que hacen referencia a una realidad que ya no se utiliza. Del mismo modo que ya le preguntamos a un joven qué es una peseta o que era medio duro y no sabe lo que es, porque ya la moneda no existe, pues lo mismo ocurre ahora cuando alguien puede sorprenderse. Es que ya los chicos no saben lo que es qué sé yo, la reja en el arado, chicos, pero que ya no hay arado, ¿no? Claro. Entonces las palabras canarias se van perdiendo en la medida en que se pierden esas realidades, porque las actividades agropecuarias, por ejemplo, pues van cambiando, ¿no? Y al desaparecer, pues la ganadería o cierto tipo de ganadería, de agricultura, etcétera, desaparecen las palabras. Entonces no quiere decir que desaparezcan los canarismos fundamentales, ¿no? Yo creo que mayor vitalidad que ahora con la palabra guagua o totizo o en fin, yo lo digo por palabras que yo uso con toda normalidad, o desinquieto o ofio, etcétera. No creo que no creo que haya pérdida en estos elementos, ¿no? Y por supuesto no hay ninguna pérdida en cuestiones relacionadas con la pronunciación. Los canarios seguimos siendo seseantes, seguimos aspirando a las S finales, incluso en zonas más evolucionadas, pues la S incluso se pierde y no pasa nada. En lugar de las dos, pues dicen ciertos hablantes de canarios, dicen las dos, y no ocurre nada. Seguimos usando normalmente, con normalidad, el pronombre ustedes como plural de segunda persona, en fin, que no se opone al vosotros, como se ocurre en la península. Alguien me dirá ahora que sí hay un uso del vosotros en Canarias. Hay de todo, hay de todo. Puede ser un uso mimético en relación con el español peninsular por las redes sociales, pero yo he comprobado que cuando un chico ya se libra y espontáneamente habla en canario, yo no veo que use el vosotros. Claro. ¿No? En fin, digo que el español de Canarias no se empobrece, el español de Canarias evoluciona. Y del mismo modo que desaparecen palabras, pues aparecen nuevas palabras. Eso es más difícil detectarlo, pero sí, nosotros lo hemos observado. Hay palabras que empiezan a aparecer nuevas en nuestra modalidad dialectal. ¿Y por qué razón? Pues miren, porque aparecen conceptos nuevos, porque hay contacto con otras modalidades lingüísticas. Nosotros, por ejemplo, tuvimos una gran influencia con el español americano y el español americano de nosotros, ¿no? Las hablas del Caribe, Cuba, Venezuela, etcétera, recibieron mucha influencia del español de Canarias. Y nosotros también trajimos muchas influencias del español americano, del español cubano, del español venezolano, etcétera, ¿no? Pues hoy también se está produciendo otra vez esta relación interdialectal entre la modalidad canaria y otras modalidades americanas. ¿Por qué? Porque por razones que pues, ya todos pueden comprender, por razones que se pueden explicar, como es el caso de la gran inmigración. Si en un momento hubo inmigración de Canarias a América, hoy hay una gran inmigración de América para Canarias. La cantidad de bolivianos, ecuatorianos, venezolanos, cubanos que tenemos ahora en las islas, pues hacen que, indefectiblemente, estos ciudadanos vienen con sus modalidades lingüísticas que contagian, por supuesto, contagian en el buen sentido de la palabra, a nuestra modalidad lingüística, ¿no? En fin, que creo que lo que está ocurriendo es que la lengua evoluciona y la lengua, por fortuna, ¿no? Por fortuna. Cuando una lengua no evoluciona, está muerta, ¿no? La única lengua, o una lengua que no evoluciona, por supuesto, es el latín. El latín no cambia. Ya no cambia, jamás va a cambiar. Exacto. Pero es que el latín está muerto, ¿no? Claro. Todas las lenguas vivas cambian. Sobre esas nuevas palabras a las que hace referencia Humberto Hernández, ¿podría destacar 2, 3 de esos nuevos términos que a lo mejor estamos usando en Canarias y que yo no sé si ya se podrían incorporar a ese diccionario de canarismo? Pues, en fin, ahora tendría un poco de cuidado en no decir algo inexacto, ¿no? Pero, en fin, qué sé yo, a ver si me viene a la mente, pero es que esto no es fácil detectarlo, ¿no? Porque esto es un proceso muy lento, ¿no? Muy lento y pues pero no han incorporado ninguna al diccionario de momento, de las nuevas, me refiero. Claro, sí. Vale, en el diccionario básico de canarismo tenemos estas nuevas palabras que están apareciendo, pero digo que no aparecen así de repente un montón de palabras, ¿no? Sino muy de cuando en cuando, y lógicamente las incorporamos cuando tenemos constancia de que la palabra ya está generalizada. En ese momento es cuando ya consideramos que la palabra o la acepción en cuestión pues empieza a tener plena vigencia como canarismo, ¿no? Formulo la pregunta de otra manera, también para conocer por parte de Humberto Hernández, ¿cuál es la palabra que echa de menos, que ya nota que no se usa tanto y que a lo mejor pues todavía se podría usar como canarismo?
son preguntas que suelen hacer con frecuencia, porque son muy tópicas, ¿no? Pero, en fin, a mí, por ejemplo, a mí una palabra que me encanta del español de Canarias es la palabra magua, por ejemplo, ¿no? La palabra magua, que es desconsuelo, que, en fin, digo que es desconsuelo así, pero no es exactamente desconsuelo, es otra cosa, ¿no? Que los canarios sentimos, ¿no? Pues aprecio que normalmente mucha gente no la utiliza, ¿no? No la utiliza porque no lo sé, porque sentirá que es una palabra muy específica de la modalidad canaria, ¿no? Yo también, pues, qué sé yo, defiendo las denominaciones tradicionales de nuestras plantas y nuestros animales. Por cierto, ayer alguien me comentaba que una canción de un cantante de estos modernos ahí ha incluido un trozo de una entrevista mía ¿Sí? en relación con el nombre que se le da en gran parte en zonas del archipiélago. Concretamente, yo pongo este ejemplo porque es algo vivido por mí mismo, ¿no? En mi zona de procedencia, al suroeste de Tenerife, pues nunca usamos libélula, sino folelé. La libélula se llamaba folelé. Y sobre folelé, pues yo escribí un artículo y, en fin, pues este cantante tiene una canción que se llama precisamente Folelé y incluye dentro de la canción un trozo, sin permiso, por cierto, no, pero mío, no me importa. Pero bueno, lo dejamos caer. Un trozo de mi intervención, dentro de... O sea, pues folelé sería otra palabra que claro. que a mí me encanta, ¿no? Es mucho más bonita para mí, un modo de ver bonita. Es curioso. Sí, no lo había escuchado nunca, ¿eh? La verdad que es así que no lo había escuchado nunca. Pero también hacía referencia a Humberto Hernández hace tan solo un instante a esa S aspirada, que ya sabemos que por regla general también, bueno, pues solemos encontrar en diferentes zonas de Canarias. Por ejemplo, en Gran Canaria es muy habitual que se le atribuya pues precisamente el 2, pues aspirar esa S del 2, pero en Tenerife pasa lo mismo con el 6. Y no sé si esto solo lo he percibido yo o está de acuerdo Humberto Hernández, que en Tenerife yo me he encontrado que dicen mucho 6. Sí. Vamos a ver. Es una tendencia general del idioma y las zonas más innovadoras del idioma, que precisamente son las zonas meridionales, Canarias, Hispanoamérica. Una tendencia general en que la S final de las sílabas y de las palabras tiende a debilitarse, se pasa por un proceso de debilitamiento, luego de aspiración y luego de pérdida. Pero digo que esto es un proceso que ha ocurrido en casi todas las lenguas románicas, ¿no? Ya ocurrió en italiano, ya ocurrió en francés, etcétera, ¿no? Pues bien, todo ese proceso de debilitamiento, aspiración y pérdida se da en Canarias. En Canarias lo normal, lo general, es que la tendencia sea a la aspiración de la S final. Es la tendencia del español de Canarias y de gran parte del español americano. Digo de gran parte porque hay muchas zonas del español americano en que se pronuncia la S final. Por ejemplo, en el altiplano, en Ecuador, Perú, Bolivia, se pronuncia la S final, que no es la S peninsular, pero se pronuncia la S final. Pues bien, en Canarias tenemos los tres casos que yo acabo de citar, ¿no? Tenemos zonas, en las zonas más, digamos, más conservadoras, que son las zonas más periféricas, más alejadas, Isla del Hierro, por ejemplo, en el que todavía se mantiene una S final. Insisto que no es una S final igual que la peninsular, es una S con otra articulación, pero bueno, allí podemos escuchar las moscas. Un herreño puede decir las moscas. Luego en otra zona, que es lo más extendido, esa S se aspira y decimos las moscas, las dos, claro. las seis. Y luego hay zonas en que esa S incluso se pierde, ¿no? Se pierde, como el caso del español de la isla de Gran Canaria, por ejemplo, en muchas zonas en que ya la pérdida de la S y la aspiración es evidente, ¿no? Y en muchas situaciones de la sílaba y de la palabra no aparece ni siquiera la aspiración. Claro. Ya muchas personas de Gran Canaria, incluso de niveles socioculturales altos, no dicen las dos, ni las dos, sino las dos. No, claro. No es que diga, ojo, porque ahí mucha gente suele parodiar a la forma de hablar de los gran canarios diciendo que dicen landó. No, landó no dicen. No. Lo que hacen es reforzar esa D que antes era fricativa. Para nosotros es fricativa, decimos las dos. Ellos lo que hacen es pronunciarla como oclusiva, las dos. Claro. Y en esa oclusión de la D está el plural, las dos, la guagua, nos vamos. Claro. ¿De acuerdo? O sea que existen en nuestra modalidad, y eso también es parte de la riqueza del español de Canarias, existen las tres soluciones. Mantenimiento de la S final, escasa pero se da a la Isla del Hierro, aspiración de la S final y pérdida de la S final. O sea que, como pueden ver, nuestro dialecto no puede ser más rico y más variado. Para acabar, hoy he visitado la palabra del día de la Academia Canaria de la Lengua, que es algo que me encanta y de vez en cuando me gusta observar, y sin que pueda parecer ofensivo,
La palabra es tolete, o sea que ha dado la casualidad, ¿eh? Eso ha sido así. De todos modos, una cosa también hay que decirlo, ahí, te revelo un secreto, no es que todos los días elijamos una palabra, vale. ¿no? Esto es un programa realmente, un programa informático y todos los días va saltando una palabra, ¿no? Claro. Pero bien, tolete es una palabra muy interesante, por cierto, sí, muy interesante, porque es un buen ejemplo de estas palabras que existen en el español general, pero que en Canarias, además de mantener el significado originario de la palabra, ¿no? Que es el trozo este de palo en el que se une el remo en un barco, ¿no? Y a una acepción más, pues nosotros añadimos otras acepciones, ¿no? En fin, las que no voy a reproducir ahora por razones obvias, ¿no? Vale, sí. Pero en fin, hay muchas palabras que en las que se ve precisamente lo que añade nuestro dialecto al español general. Exacto. O sea, son palabras ya que existen en el español general, ¿no? Vete, qué sé yo, arrullar o endulzar o etcétera, ¿no? Y además nosotros, qué sé yo, o empatar, por ejemplo, ¿no? Empatar, mucha gente ignora que empatar tiene una serie de acepciones que son exclusivas de las islas, ¿no? Empatar en el sentido de unir dos cosas, unir, ¿no? Efectivamente. Es un canarismo. Es un canarismo. Pues bien, digo que esta es otro rasgo característico importantísimo de nuestra modalidad. Tenemos acepciones, significados que añadimos allá a palabras preexistentes. Por eso nuestra modalidad, lejos de ser una modalidad como alguien pueda creer de segunda categoría, lo es de primera categoría sin ningún tipo de duda. Bueno, pues Humberto Hernández, presidente de la Academia Canaria de la Lengua, gracias por este ratito y la verdad que encantado de conocer un poco más la Academia y también todo lo que hacen en torno a ella. Muchísimas gracias y mucha suerte. Estamos a su disposición para que ustedes quieran consultarnos o contar con nosotros para lo que quieran, ¿de acuerdo? Muy bien, muy amable, gracias. Hasta luego. Gracias a ustedes, hasta luego. Bueno, estoy seguro de que algunas de las palabras que ha nombrado Humberto Hernández o que ha salido de esta conversación con el presidente de la Academia Canaria de la Lengua, seguro que te suenan o has escuchado alguna vez. Así que ahora por lo menos ya sabes de dónde proceden y también sabes lo que pasa en Canarias y la forma en la que hablamos. Espero que te haya gustado el capítulo y espero que también sigas pues buscando otros audios relacionados con todo lo que te ofrezco aquí en World Media. Por cierto, deja alguna reseña si te parece o algún comentario o si tienes alguna petición, también estaré encantado de leerla, de escucharla y bueno, de valorarla de cara al futuro. Así que por mi parte, solo me queda desearte lo mejor, que nos encontramos pronto en otro capítulo y como siempre digo para acabar, que tu podcast te acompañe.